Amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que dejó ese duelo de la visita de Xelajú Mario Camposeco a los chicharroneros del equipo de Misco y cómo hoy por hoy le sirve mucho al equipo de Misco esta victoria porque no solo sigue escalando en la tabla de posiciones del actual torneo, sino que se perfila, si en todo caso las condiciones se dan, ¿no? Por cómo se va viendo el panorama de una posible clasificación de Municipal o del mismo Antigua llegando a una final, para que el equipo de Misco, al estar colocado bien en la tabla acumulada, pues pueda tener una histórica participación en la Copa Centroamericana y CONCACAF. Imagínense nada más una cosa no menor para el equipo chicharronero que no hace mucho ascendió a Liga Nacional y que no hace mucho, es decir, el año pasado estaba con más problemas de descenso que otra cosa. Entonces, una temporada relativamente regular, pues le dejaría ese premio. Pero ¿qué pasó con Xelajú Camposeco? Porque definitivamente este equipo ha tenido muchísimas irregularidades y sobre todo no termina de convencer futbolísticamente para las aspiraciones que tiene. Todo el mundo puede pensar que es un equipo que está para competir para el título, que está para pelear en la parte alta de la tabla, pero cuando le tocan duelos como los de hoy se atraganta muy rápido, le cuesta mucho manejar el ritmo del partido, le cuesta entender la lectura del juego, pero sobre todo es un equipo que no ha logrado tener una conexión completa entre la zona defensiva y la zona de ataque. Y ese es el problema más grande, ¿sí? Porque a pesar de que hablemos de que este Xelajú tiene una defensa que en partidos cumple con las condiciones necesarias, que hay juegos en los que resuelve bien, hay otros en los que se ven problemas, pero cuando su zona ofensiva es prácticamente nula, híjole, las condiciones para el equipo se ven totalmente apagadas. Así que el día de hoy, con ausencias importantes, particularmente la de los dos defensas centrales, no estaba ni Kevin Ruiz ni tampoco Manuel Romero Galeano, que han sido las piezas fundamentales de la zona defensiva de Roberto Hernández Ayala. Y entonces tocó hacer las variantes necesarias. Y aparecieron Raúl, y apareció también José Eduardo Castañeda, etcétera. Esto no es el mayor problema, ¿sí? Porque al final de cuentas la primera anotación del equipo de Misco se da producto de una situación confusa y que termina rebotando un balón en la mano de Juan Cardona y a partir de ahí el panorama ya cambia, porque Xelajú hasta ese momento no venía siendo un mal partido, no era un equipo al que le estuvieran dominando y al que le estuvieran apedreando el rancho. El problema es que cuando los juegos los estás manejando, cuando sos propositivo, cuando tenés ocasiones y generas posibilidades de gol, las tenés que meter, porque no sirve de nada que Xelajú hoy diga que la primera parte la hizo mejor que Misco, que generó muchas más llegadas que el equipo local, pero no fue capaz de sacar remates a puerta, no fue capaz de inquietar a Moscoso y mucho menos fue capaz de hacer un gol. Y esto que habla de que la zona ofensiva de Xelajú hoy por hoy es de las peores que tiene la Liga Nacional. Y no hablo de que por eso Xelajú no gane. Xelajú gana porque su zona defensiva, su zona del medio campo, resuelve, hace goles, genera ocasiones, hay asistencias, pero la zona de ataque sigue siendo pobre para Xelajú porque no tiene la definición necesaria y no tiene esa conexión y no se encuentra con el gol. Harim Quesada es su delantero estelar, el mejor nacional que tiene Xelajú y hoy pues llegó a su segundo gol, para darnos un ejemplo. Jofre Escobar es el flamante delantero extranjero que viene, llega para marcar diferencia y tiene apenas un gol en el torneo. Entonces, Steven Cárdenas es uno de los extranjeros que llegó desde el torneo pasado, que uno interpretaría que ya se adaptó, que ya conoce la liga, pero apenas también lleva un gol. Entonces, eso demuestra que el poder ofensivo de Xelajú hoy por hoy no es algo de lo que pueda presumir el equipo de Quetzaltenango. Con estas condiciones, va a ser muy difícil que Xelajú pueda competir. Va a ser muy difícil que Xelajú pueda aspirar a cosas importantes. Si los delanteros no despiertan ya, si no empiezan a aparecer y no empiezan a marcar goles, por mucho que Roberto Hernández salga a decir en la conferencia que no importa quién haga los goles, va a ser difícil aspirar a algo más grande. Así que, pues, ¿qué toca? Nada más que esperar que aparezcan, que respondan, que
que den resultados, que busquen ocasiones y más que buscar, que anoten las pocas que tienen, porque la presión hoy en Quetzaltenango no está sobre nadie más. La gente entiende el trabajo de Hernández, entiende el trabajo de los defensas, agradece el esfuerzo de Jesús López que tiene 5 goles, valora el sacrificio de Jorge Aparicio, reconoce lo que hacen Manuel Romero que tiene ya varios goles y Kevin Ruiz, reconocen a Raúl Calderón el sacrificio, la entrega y lo que deja Javier González, todos, pero la crítica hoy se centra en la zona de ataque, porque los delanteros no hacen goles y cuando hay partidos como los de hoy en los que no definís, te vas a encontrar con un rival como este Misco que tiene un depredador en el área que es Nicolás Martínez, que hoy tuvo ocasiones y definió. Sí, definió en la primera que hace un gran gol de penal, define cruzado hacia Darío Silva y luego hace una enorme jugada para dejar en soledad a Dylan, a Rocha, mejor dicho, para que pueda solamente empujar el balón y después, no, lo de Arce es un auténtico golazo, es un gran gol, pero también eso se da producto de que Xelajú está yendo al ataque, está intentando encontrar un gol y todavía no lo había tenido. Entonces, creo que empiezan a generar ciertas dudas para Xelajú. Habrá un poquito de pena de quedar líder en el torneo. Yo creo que eso no debería ser ningún problema. Al contrario, deberían ser aspiraciones que el equipo debería de tener. Hace no mucho dijimos que el gran trabajo que se hizo en Copa Centroamericana, ¿cómo debe revalidarse? Bueno, volviendo a Copa Centroamericana. Así de sencillo. ¿Cómo le vas a demostrar al resto del país, al resto de la región de Centroamérica, que es un equipo que está creciendo y que está para cosas grandes? Pues volviendo a los grandes torneos del área. Y la forma para llegar es o llegar a una final o estar ahí, esperar a que los equipos que ya jugaron una final repitan y mantenerte en los primeros puestos del acumulado. Creo que Xelajú no ha interpretado esa parte porque todavía tiene para pelear ahí, tiene para buscar esa posibilidad. Así que, bueno, con esto creo que podemos entender ya un poquito de lo que tiene Xelajú. Claro, las cosas van a cambiar esta semana y van a cambiar porque el siguiente rival es Deportivo Achuapa y eso tiene que servir como una prueba más para que Xelajú demuestre la capacidad que tiene, la calidad y sobre todo lo que puede llegar a generar en proporción a las aspiraciones que hay para la fase final del torneo. Decían los jugadores y dijo el técnico, esta es una prueba de cómo vamos a jugar la liguilla. Híjole, es preocupante pensar que Xelajú va a jugar la liguilla sin delanteros, sin gente en el ataque que responda. Entonces, esa debe ser la llamada de atención, ese debe ser el primer concepto que deben asumir ellos y luego, pues que resuelvan, ¿no? Que a partir de ahora las cosas cambien. La siguiente semana, decía el jueves a las 9 de la noche, van a recibir a Chuapa, un equipo que está prácticamente camino al descenso, que para mañana ya sabremos cómo le fue y que ya sabremos si incluso estaría descendido. O sea, vamos a encontrarnos con un Xelajú con necesidad de ganar y con una Chuapa prácticamente cabizbajo, podría estar ya en zona de descenso, etcétera, y con algunas, bueno, no algunas, con varias salidas de jugadores, entonces eso no debe servir como un espejismo para creer que ya se está a un super nivel de Xelajú, sino debe servir como una oportunidad para revalidar, para agarrar confianza y luego encarar de mejor manera esas últimas 2 jornadas y luego la fase final del torneo, porque sí, Xelajú va a clasificar, va a jugar la fiesta grande del fútbol de Liga Nacional y ahí es en donde tendrá que demostrar lo que en otros torneos ha hecho, lo que hizo en la sexta luna, lo que hizo en la séptima luna, que fue ser capaz de resolver. Pero eso lo iremos viendo en el camino. Los invito también para que se queden en el canal, para que se suscriban, para que comenten su opinión y luego los vamos a ir leyendo poco a poco en el transcurso de los días y respondiendo, claro. Así que nos saludamos pronto. Chao.